Sientes un vacío helado que te oprime el centro del pecho cada vez que despiertas a las 3 de la mañana, como si un peso invisible te robara el aire justo debajo de las costillas. No es algo pasajero, llevas meses con este agotamiento que te nubla la vista y hace que tus manos tiemblen violentamente al sostener una simple taza de café. Ya intentaste descansar más, cambiaste tu dieta y probaste remedios naturales, pero nada borra esa angustia constante que te quema por dentro. Este malestar no es un enemigo atacándote, sino el mensajero final de tu cuerpo avisándote que el peligro real está sentado a tu propia mesa. En los próximos minutos vas a entender qué está pasando de verdad y por qué ignorar esta señal ha sido tu error más peligroso. Soy Roberto Méndez, un arquitecto de 52 años que ha pasado su vida construyendo estructuras sólidas, creyendo que la integridad de una viga era tan real como la honestidad de un abrazo. Mi mundo giraba en torno al recuerdo de Margarita, mi primera esposa, quien falleció hace 7 años dejando un vacío que ni el concreto más denso podría llenar jamás. Todavía puedo oler su perfume de jazmín en las bufandas de seda que guardo en el cajón de caoba, y recuerdo la suavidad de sus manos cuando dibujábamos juntos los planos de nuestra casa soñada en la calle Olmos. Ese amor era mi cimiento, la herida que nunca cerró del todo. Ahora comparto mis días con Elena, mi segunda esposa, y mi adorada hija Lucía, intentando mantener una armonía que creía inquebrantable en nuestras cenas de domingo a las 7 de la tarde. Mi rutina era previsible: café negro cargado al amanecer, revisar planos en el estudio y verificar que el legado de Margarita estuviera seguro para el futuro de nuestra niña. Antes de seguir, quiero agradecerles por acompañarme en este relato tan personal y pedirles que escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo hoy. Tengan en cuenta que, aunque los sentimientos son reales, algunos nombres y detalles han sido alterados para proteger la privacidad de los involucrados en esta dolorosa traición familiar. Regresé a la mansión de la calle Olmos con el peso del mundo sobre mis hombros, tratando desesperadamente de convencerme de que el joyero Martínez se había equivocado en su diagnóstico técnico. Al entrar en nuestro dormitorio matrimonial, noté que la pequeña llave de plata de la caja fuerte, que siempre descansa exactamente a 3 centímetros del borde del tocador, estaba ligeramente desplazada hacia la izquierda. Un detalle minúsculo, una insignificancia que cualquier otro hombre ignoraría, pero mis ojos de arquitecto captan las asimetrías como si fueran grietas profundas en un muro de carga. Elena no suele tocar ese estuche los martes por la tarde, y el rastro de un polvo blanco, casi imperceptible, manchaba la madera oscura. Intenté justificarlo pensando que quizás Lucía buscaba sus pendientes para la graduación, pero mi hija estaba en su clase de piano hasta las 6 de la tarde. Mientras me quitaba el abrigo, escuché el vibrar metálico de un mensaje de texto en el celular de Elena, olvidado sobre la mesa de noche. La pantalla se iluminó brevemente revelando un nombre que hizo que mi estómago se contrajera: Héctor, su hermano. El mensaje decía: el segundo envío está listo para el jueves 12 minutos. No mencionaba dinero ni joyas, pero la frialdad de esas palabras se incrustó en mi pecho como una astilla. Una sospecha punzante, todavía sin un nombre definido, comenzó a devorar mi cordura y toda mi paz interior. Necesitaba orden en el caos de mi mente. Esa noche, mientras Elena dormía plácidamente, me encerré en mi estudio con el registro de tasación que Margarita guardaba desde el 14 de mayo de 2016. Revisé cada entrada: el broche de esmeraldas de 3 quilates, los pendientes de oro blanco y el brazalete de rubíes africanos valorado en $80,000. Mis dedos trazaban los números mientras comparaba las fotos originales con las piezas inertes que ahora ocupaban el terciopelo. La frialdad técnica de los documentos confirmaba mi pesadilla. No fue un robo impulsivo, sino una sustitución quirúrgica ejecutada durante meses. Sentí un nudo de acero en la garganta al comprender que mi propia casa era la escena de un crimen silencioso y prolongado. Durante el desayuno del miércoles, observé a Elena con una precisión clínica que nunca antes había utilizado. Ella servía el jugo de naranja con una calma aterradora, preguntándome si el diseño del nuevo centro corporativo me quitaba el sueño. Noté que sus uñas, perfectamente pulidas en un tono carmín, no temblaban al sostener la jarra de cristal. Mi piel se erizaba ante su fingida empatía mientras yo masticaba el vacío de la traición.
El contraste entre su calidez superficial y la vacuidad de mi caja fuerte generaba un cortocircuito en mi cerebro. Cada palabra de afecto que salía de sus labios me golpeaba como un martillo neumático, derrumbando el último pilar de confianza que me quedaba. La primera anomalía financiera apareció cuando revisé los extractos del Banco Industrial correspondientes al trimestre de octubre a diciembre del año pasado. Encontré una serie de retiros mensuales de $9,500, todos realizados en ventanilla en la sucursal de la calle Florida 450. Eran montos diseñados para no disparar las alarmas automáticas de lavado de dinero, pero constantes como el goteo de una tubería rota. Yo nunca autoricé esos movimientos y la firma digital asociada a las transacciones mostraba una irregularidad en el trazo de la letra R. Alguien estaba drenando mi liquidez operativa con una paciencia de depredador, utilizando un conocimiento profundo de mis horarios y mis protocolos de seguridad más íntimos. Comprendí que no podía librar esta batalla solo sin arriesgar mi cordura o mi libertad. Llamé a Javier Santoro, un auditor forense con quien compartí años de universidad y quien ahora dirigía una de las firmas de investigación patrimonial más temidas del país. Nos reunimos en una cafetería discreta de la avenida Santa Fe a las 3 de la tarde. Javier, con su mirada analítica y su traje gris impecable, escuchó mi relato sin interrumpir, tomando notas en una tableta digital. Su presencia era el ancla que necesitaba en medio de esta tempestad de mentiras. Al ver las fotos de las joyas falsificadas, su rostro se endureció, confirmando que estábamos ante una operación profesional de desfalco familiar. La primera capa de la conspiración se desmoronó cuando Javier accedió a los registros de la propiedad protegidos. No solo eran las joyas, el fondo de educación que Margarita dejó para Lucía, una cuenta con $150,000, había sido liquidado casi por completo el 22 de enero de 2024. Sentí que el aire me faltaba al imaginar a mi hija despojada de su futuro por la ambición de una mujer que decía amarla. La profundidad de la profanación era incalculable. Javier me miró con una seriedad sombría mientras señalaba una transferencia saliente hacia una cuenta en las Islas Caimán. No era un error administrativo, era un plan de fuga meticulosamente estructurado para dejarnos en la calle. La segunda revelación fue todavía más devastadora y personal, vinculando directamente a Héctor con el desastre. Javier rastreó 3 transferencias de $50,000 cada una hacia una entidad fantasma llamada HS Soluciones Constructivas. Héctor, mi cuñado, el hombre al que ayudé a montar su primer negocio, estaba usando el dinero de mi legado para cubrir sus deudas de juego y sus deudas fiscales con el Estado. La traición ahora tenía un rostro familiar y una motivación patética. Ver los recibos impresos con el sello de Héctor me produjo una náusea física insoportable. Elena no solo robaba para ella, estaba alimentando un parásito que yo mismo había introducido en nuestra mesa con total y absoluta generosidad. La investigación reveló que la escala del fraude superaba los $800,000 en activos líquidos y propiedades colaterales. Javier descubrió una hipoteca oculta sobre nuestra casa de descanso en la costa, firmada fraudulentamente mediante un poder notarial que yo supuestamente había otorgado hace 2 años. Mi identidad como arquitecto y ciudadano estaba siendo utilizada como una cáscara vacía para garantizar préstamos leoninos. Cada documento que Javier deslizaba sobre la mesa era una nueva grieta en mi realidad. Estábamos descubriendo una red de complicidades que incluía a un notario corrupto de la zona norte. Lo que comenzó como una sospecha sobre un collar se transformó en un asalto total a la integridad de mi propia existencia legal. El riesgo personal escaló a un nivel insoportable cuando Javier encontró un seguro de vida a mi nombre con una cláusula de beneficio incrementado en caso de muerte accidental. Elena había gestionado el aumento de la prima hace apenas 3 meses, elevando la cobertura a $2 millones. Sentí un sudor frío recorriendo mi espalda mientras comprendía que mi vida tenía un precio de liquidación ya fijado. El amor que creía compartir con ella era el velo que ocultaba una sentencia de muerte financiera y física. Ahora, cada cena, cada beso y cada conversación trivial en el jardín se sentían como una danza macabra donde yo era la víctima esperando el momento del impacto final. El laberinto es mucho más oscuro de lo que imaginaba y ahora debo decidir mi próximo movimiento con la precisión de un cirujano para no perderlo todo.
Antes de revelarte el siguiente paso de mi plan, necesito saber qué harías tú en mi lugar si descubrieras que tu pareja ha puesto precio a tu vida. Escribe la palabra justicia en los comentarios si crees que debo tenderles una trampa de inmediato, o cautela si piensas que debo seguir acumulando pruebas en silencio. Tu opinión es fundamental para lo que viene. Mientras tanto, Javier acaba de encontrar un nombre nuevo en los registros de Elena que me ha dejado paralizado. ¿Quién es realmente el hombre que la visita cada jueves? Javier me entregó una carpeta de cuero negro el viernes, 14 de mayo a las 10 de la mañana. Dentro, encontré facturas de una empresa de seguridad privada llamada Vigilancia Omega, contratada por Elena sin mi consentimiento. No era para protegernos, sino para vigilar mis movimientos mediante dispositivos GPS instalados en mi camioneta alemana. El contrato, por un valor de $5,000 mensuales, incluía reportes detallados sobre mis reuniones y horarios de obra. Sentí una náusea violenta al comprender que cada paso que daba en los últimos 6 meses estaba siendo monitoreado por extraños. Mi privacidad era un castillo de naipes derrumbado por la mujer que juró cuidarme frente al altar de la iglesia de San José. La red de traición se extendía hasta mi propio círculo profesional de manera quirúrgica. Javier descubrió correos electrónicos entre Elena y mi contador personal de toda la vida, Carlos Varela, fechados desde el 12 de junio de 2023. Carlos facilitó el acceso a mis claves bancarias maestras a cambio de una comisión del 10% sobre cada activo liquidado ilegalmente. Ver el nombre de mi amigo de la infancia vinculado a este desfalco me provocó un temblor incontrolable en las manos. Juntos habían orquestado la venta de mis acciones en la constructora Nuevos Horizontes mediante firmas falsificadas ante el notario corrupto de la zona norte. La conspiración era un organismo vivo que devoraba mi integridad y mi paz. Encontramos una grabación de audio recuperada de un servidor en la nube que Elena creía haber borrado el pasado diciembre. En ella, se escuchaba la voz de Héctor discutiendo con un hombre desconocido sobre el envío de las esmeraldas originales de Margarita hacia una casa de subastas en Amberes. El valor estimado de la operación ascendía a $250,000 netos. La frialdad con la que hablaban de mis recuerdos más sagrados como si fueran simples mercancías me dejó sin aliento. Mi pecho crujía bajo la presión de una rabia gélida mientras escuchaba a Héctor reírse de mi supuesta ingenuidad de arquitecto distraído. El legado de Lucía estaba siendo desmantelado con una crueldad metódica y absoluta. Esa noche, Elena me observó con una fijeza extraña mientras cenábamos una pasta al pesto que ella misma había preparado. Noté que sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre el mantel de lino blanco, un gesto que solo aparecía cuando se sentía acorralada. Me preguntó por qué había movido los archivos de la oficina del segundo piso el lunes anterior a las 5 de la tarde. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con una fuerza salvaje, pero logré mantener mi voz estable como una viga de acero. La tensión de fingir ignorancia mientras ella buscaba grietas en mi máscara se volvió un tormento físico. El aire en el comedor se sentía denso, cargado de una electricidad estática mortal. Al día siguiente, descubrí que mi acceso a la cuenta operativa principal de la constructora había sido bloqueado por motivos de seguridad administrativa. Elena, actuando como mi representante legal bajo aquel poder falso, había solicitado una auditoría interna para inmovilizar mis recursos financieros de inmediato. Era un movimiento magistral diseñado para dejarme sin armas legales justo cuando estaba por confrontarla. Mi propia empresa, el fruto de 30 años de trabajo incansable, se estaba convirtiendo en una celda de concreto para mi espíritu. La sensación de asfixia era tan real que tuve que salir al balcón para buscar oxígeno. Ella no solo quería mi dinero, estaba ejecutando una maniobra para anular mi existencia jurídica y personal. Mientras revisaba mi auto en busca de los dispositivos GPS que Javier mencionó, encontré algo mucho más aterrador debajo del asiento del conductor. Había un pequeño frasco de vidrio ámbar sin etiqueta, escondido dentro de una hendidura de la tapicería de cuero. Llevé el contenido a un laboratorio privado y los resultados confirmaron mis peores sospechas. Era digoxina concentrada, un medicamento capaz de provocar paros cardíacos indetectables si se administra de forma constante. Sentí un sudor gélido empapar mi camisa al recordar los tés que Elena me servía cada noche antes de dormir.
Ella no estaba esperando un accidente, estaba preparando mi salida definitiva de este mundo con una paciencia criminal que me helaba la sangre. Javier logró interceptar un documento digital enviado desde la computadora de Elena hacia un contacto identificado como El Limpiador, el 20 de abril. Era un plano detallado de nuestra casa con mis rutas de escape marcadas en rojo y las zonas ciegas de las cámaras de seguridad señaladas con círculos amarillos. El mensaje adjunto decía: el objetivo estará solo el próximo jueves después de la medianoche. Ver mi hogar convertido en un diagrama de ejecución me provocó un espasmo violento en el estómago. La conspiración ya no era económica, era una cacería humana donde yo era la presa marcada por la mujer que duerme a mi lado. La traición de Elena había cruzado la frontera de la codicia. Descubrimos que Héctor no era el único beneficiario de este desfalco masivo de mi patrimonio familiar. Los registros bancarios mostraron transferencias directas hacia una clínica de cirugía estética en Suiza, donde Elena planeaba someterse a un cambio de identidad facial completo tras mi desaparición. Ella ya tenía un pasaporte falso con el nombre de Sylvia Vancouver, listo para ser utilizado en su huida hacia Europa. La profundidad de su desprecio por nuestra vida juntos era un abismo oscuro que no tenía fondo. Mi esposa estaba construyendo su libertad sobre los cimientos de mi tumba, sin mostrar un gramo de remordimiento. Cada detalle de su plan de escape me golpeaba con la fuerza de un derrumbe estructural. El horror alcanzó su punto máximo cuando encontré una foto de Lucía en el escritorio de Héctor con una fecha escrita al dorso, 30 de mayo. Comprendí que mi hija no estaba a salvo y que ellos estaban dispuestos a utilizarla como moneda de cambio si mi plan fallaba. Lo que estoy a punto de contarte ahora es la parte más perturbadora de esta investigación y te advierto que los detalles que siguen podrían herir tu sensibilidad de manera profunda. Si prefieres no conocer la verdadera naturaleza del peligro que acecha a Lucía, este es el momento de retirarte. Pero si decides quedarte para ver cómo la justicia cae sobre estos monstruos, prepárate para la revelación. Javier me citó en una oficina subterránea el lunes 25 a las 11 de la noche, sosteniendo un sobre lacrado del historial clínico archivado de Margarita. Mi pulso golpeaba mis sienes mientras leía los resultados de la autopsia privada que él había desenterrado del sótano de la clínica Santa María. Los niveles de digoxina en la sangre de mi primera esposa eran idénticos a los del frasco ámbar que encontré bajo mi propio asiento. No entiendo cómo es posible que el mismo veneno haya estado presente en el cuerpo de la mujer que amé hace 7 años. Mis manos sudan sobre el papel amarillento mientras la realidad se distorsiona frente a mis ojos. La verdad estalló en mi pecho como una viga de acero que se desploma, dejándome sin aire y con un sabor amargo a bilis en la garganta. Javier deslizó una fotografía del equipo de enfermería de aquel entonces y allí, bajo el nombre de Elena Rivas, estaba ella, cuidando de mi agonizante Margarita con una sonrisa gélida que ahora reconozco perfectamente. Elena no llegó a mi vida por azar después del duelo, ella se infiltró en mi hogar mientras Margarita aún respiraba, administrando la muerte gota a gota para heredar un lugar que ya había marcado como propio. Siento un frío polar recorriendo mi columna vertebral y mis piernas flaquean hasta que caigo de rodillas sobre el mármol. Todo cobra un sentido macabro al recordar aquella tarde de lluvia en 2017, cuando encontré a Elena llorando en la clínica y la consolé creyendo en su falsa piedad profesional. También recuerdo el día de nuestra boda, cuando ella insistió en usar el perfume de jazmín de Margarita, asegurando que era un homenaje, cuando en realidad era el trofeo de una depredadora que celebraba su victoria definitiva. El amor que sentía por ella se retuerce ahora con una furia negra, mezclándose con la culpa de haber metido a la asesina de mi esposa en la habitación de mi hija. Esa dualidad me desgarra el alma, enfrentando el deseo de justicia con el horror de haber amado a un monstruo. Ya no hay espacio para la duda, el arquitecto que hay en mí ha decidido demoler cada mentira de este matrimonio falso hasta que no quede piedra sobre piedra. Utilizaré la subasta del Serafín de Azur como escenario de su ejecución pública, forzando a Elena a confesar sus crímenes frente a todos aquellos que intentó deslumbrar con su elegancia manchada de sangre. El plan está trazado con precisión milimétrica y no permitiré que Héctor o ella escapen de la red que he tejido para asfixiarlos legalmente. Antes del enfrentamiento final, necesito saber quiénes de ustedes siguen aquí conmigo en este momento de máxima tensión. Por favor, escribe, presente, si estás listo para ver caer a Elena.
El salón de subastas del Hotel Alvear brillaba con una opulencia que me resultaba nauseabunda mientras observaba a Elena lucir un vestido de seda negro, ignorando que el inspector Valdés y 4 agentes de civil estaban posicionados estratégicamente entre los invitados. A las 8 en punto, el martillero anunció el lote número 12, el collar, Serafín de Azur, que reposaba bajo un foco de luz halógena que resaltaba cada faceta de su falsedad. Elena sonreía con una elegancia depredadora, saludando a los empresarios más influyentes de la ciudad con una hipocresía que me hacía hervir la sangre. Yo permanecía en las sombras, sosteniendo la carpeta de Javier con las pruebas finales, esperando el segundo exacto para derrumbar su farsa. Cuando las ofertas superaron los $200,000, me puse de pie y caminé hacia el escenario con una determinación que dejó mudo al auditorio completo. Elena me miró con una mezcla de confusión y pánico contenido, tratando de mantener su máscara de esposa devota frente a los flashes de las cámaras. Tomé el micrófono y declaré con voz firme que la pieza en exhibición era una burda falsificación de vidrio, fabricada para encubrir un robo sistemático de mi patrimonio familiar. El murmullo de horror se propagó por la sala mientras Héctor intentaba escapar por la puerta lateral, solo para ser interceptado bruscamente por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos. La trampa estaba cerrada definitivamente. Roberto, por Dios, te has vuelto loco, el dolor por Margarita te ha hecho perder el juicio, gritó Elena, proyectando una desesperación fingida que buscaba la compasión de los asistentes. Sus manos, antes firmes, comenzaron a retorcerse con una angustia que no era pena, sino el miedo primario del animal acorralado que ve su guarida destruida. Sacó un pañuelo de encaje para secar unas lágrimas inexistentes mientras me acusaba de humillarla públicamente sin ninguna razón válida. Yo simplemente conecté mi tableta a la pantalla gigante del salón, proyectando el video de la clínica de 2017 y las transferencias directas hacia las cuentas de su hermano Héctor en las Islas Caimán. Su rostro se descompuso totalmente. La rabia de Elena estalló con una violencia que dejó a todos paralizados cuando comprendió que su red de mentiras se había evaporado frente a la evidencia irrefutable. Margarita no merecía esa fortuna, ella era débil y yo hice todo el trabajo sucio mientras tú construías tus estúpidos edificios de cartón, vociferó con una voz cargada de un odio ancestral y puro. Confesó que la digoxina fue su herramienta de liberación y que volvería a hacerlo 1000 veces para no morir en la mediocridad de un sueldo de enfermera. Sus palabras, grabadas por el sistema de audio del hotel, sellaron su destino final mientras los invitados retrocedían horrorizados ante la monstruosidad que ella misma acababa de revelar. El inspector Valdés avanzó con paso firme hacia el escenario, leyendo a Elena sus derechos constitucionales mientras el clic metálico de las esposas resonaba como una sentencia de muerte en el silencio del salón. Héctor fue escoltado por el pasillo central, esposado y con la cabeza gacha, mientras la prensa capturaba la caída de los hermanos que intentaron devorar mi legado. La exposición pública fue total y devastadora para su imagen social, dejándolos desnudos frente a la justicia que tanto habían intentado burlar con sus maniobras financieras. Sentí un peso inmenso desprenderme de mis hombros al verlos salir custodiados hacia el furgón policial, bajo la mirada de desprecio de toda nuestra comunidad empresarial presente. La justicia dictó sentencia firme apenas 3 meses después. Elena recibió una condena de 25 años de prisión efectiva por homicidio agravado y fraude procesal continuado. Héctor fue sentenciado a 12 años por complicidad y lavado de activos, perdiendo todas sus propiedades que fueron rematadas para restituir los $800,000 robados a Lucía. El notario corrupto y el contador Varela perdieron sus licencias profesionales de por vida, enfrentando multas que superan el $1.000.000 por su participación técnica en la conspiración. Al salir del juzgado, abracé a Lucía con una fuerza renovada, sintiendo que Margarita finalmente descansaba en paz. Un rayo de luz invernal iluminó el rostro de mi hija, devolviéndonos la esperanza absoluta. Almohadilla Ato 8. El epílogo y el monólogo moral han pasado 12 meses exactos desde que el mazo de la justicia golpeó la mesa y hoy el aire en la Fundación Margarita suena a risas de niños, no a mentiras metálicas. He diseñado este refugio con vigas de esperanza real, asegurando que el legado de mi primera esposa no sea oro guardado, sino un futuro sólido para quienes lo perdieron todo en la tormenta. Lucía estudia arquitectura en la universidad,
y verla trazar líneas con la misma pasión ética que su madre me devuelve la paz que creí muerta para siempre. Esta mañana dejé jazmines frescos sobre el mármol blanco, cerrando el círculo de dolor que Elena abrió. Mi hogar es ahora una estructura firme y sin engaños. Te hablo directamente a ti, que escuchas mi historia, porque la integridad estructural no es solo para los edificios, sino para el alma humana. Me culpo profundamente por haber estado tan distraído con mis planos que no vi el veneno servido en mi propia mesa, una negligencia que casi destruye a mi hija. Recuerda siempre que, como dice la Escritura Sagrada, no hay nada oculto que no deba ser manifestado tarde o temprano. No permitas que el afecto ciegue tu instinto frente a las grietas morales de quienes te rodean. Si este relato te ha servido de advertencia, por favor suscríbete, comparte y deja tu comentario. Esta historia contiene elementos ficcionalizados para proteger la privacidad de los involucrados.